Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, pueden encontrarlo completo o pueden encontrarlo por apartes en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al Club de Prensa hoy. En primer lugar, Xavier Vilá, periodista y analista catalá. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Muchas gracias. El próximo 20 de enero, el 20 de enero de 2017, deja el poder aquí en Estados Unidos Barack Obama, primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, el presidente número 44, y ahí lo sucederá previsiblemente o Hillary Clinton o el señor Donald Trump, candidatos demócrata y republicano respectivamente. Y ya se empiezan a hacer balances de esta presidencia de Obama, un hombre que además deja el cargo con 55 años, nacido en Hawái, de padre africano, de madre estadounidense. Y se empiezan a hacer estudios de cómo ha sido su presidencia. Para empezar, hay que señalar, como han dicho algunas columnas de prensa, que esta ha sido una presidencia, como dicen en inglés, scandal free. Hasta el momento no ha habido un solo gran escándalo de corrupción en los 8 años de presidencia del señor Obama. Hablemos de aciertos y de fallas. ¿Cuál ha sido el mayor acierto de Obama como jefe del Estado estadounidense? Obamacare. Para mí está claro la reforma sanitaria y el hecho de que con la legislación que se firmó en 2010 después de tiempo pues en las cámaras, hoy en día la mayoría de ciudadanos de este país, que no todos todavía, pero una buena parte, puedan tener un seguro médico y en muchos casos no recibir multas del gobierno por el no tenerlo, en otros sí, pero en algunos no, es algo que sobre todo el Partido Demócrata de los Estados Unidos durante más de un siglo intentó, con presidentes históricos de este país, incluso el único que gobernó durante 3 encargos seguidos, algo que no ha ocurrido nunca más, que fue eso durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, para mí, Obamacare es el gran acierto de Obama y algo que va a trascender el tiempo. Es decir, que si nosotros tuviéramos salud para volver a este país dentro de 75 años, la gente todavía va a estar hablando de Obamacare entonces. Es decir, que va a trascender no solo su presidencia, sino seguramente la generación de gente que hoy en día está viva. Por tanto, un gran acierto y algo que se acerca un poquito a la socialdemocracia europea y de cómo en Europa entendemos la manera de ocuparse de la gente y de proporcionar a la ciudadanía un estado de bienestar mejor del que tenían hasta entonces. ¿Ese es el gran logro de Obama o hay otros que usted notaría? Pues Xavier me ha quitado la apuesta, pero bueno, en ese sentido además añadiría sobre el Obamacare que ha acabado con algo que desde el punto de vista de los europeos o de quienes gozamos de un sistema de estado de bienestar o de seguridad social más o menos amplio, nos parece horrible, y es que las aseguradoras antes del Obamacare tenían derecho a incrementar los costes de los seguros médicos por enfermedades preexistentes. Es decir, usted tenía un cáncer y la aseguradora tenía derecho a subirle los precios de su seguro de manera brutal, con lo cual usted se arruinaba por estar enfermo. Y eso era una auténtica barbaridad, porque ya no solamente estamos hablando de derechos civiles ciudadanos, sino de derechos humanos, básicamente. Pero a mayores diría que, bueno, a nivel de relaciones exteriores, por supuesto, lo que ha hecho con Cuba ha sido algo sin precedentes y va a ser recordado por ese aperturismo, sin lugar a dudas. Creo que era una especie de quiste demasiado grande en la historia de las relaciones exteriores de cara al hemisferio. No solamente afecta a la relación bilateral entre ambos países, sino que el resto de Latinoamérica se va a ver beneficiada de ese nuevo aperturismo. Y bueno, aunque evidentemente es un proceso muy lento, han pasado más de 50 años desde que aquello ocurrió, creo que las consecuencias de eso también van a trascender a generaciones posteriores y es una cuestión de tiempo que poco a poco se vayan reajustando las relaciones entre ambos y viendo avances también en la isla, con lo cual creo que eso va a ser uno de los pilares fundamentales de su legado. Muy bien. Yo creo que su principal acierto es también la razón por la cual lo critican tanto, y es la prudencia. Yo creo que Estados Unidos va a extrañar a Barack Obama, yo creo que el mundo entero, los mandatarios de otros países van a extrañar a Barack Obama por la misma razón, y es que él ha reducido a Estados Unidos a sus justas proporciones.
dejó de vender la idea de que Estados Unidos era el salvador del mundo. Eso ha tenido adentro de Estados Unidos una crítica muy, muy grande, pero se ve reflejado, por ejemplo, en la forma como él, heredando una crisis económica como la que heredó, logró también con prudencia y pragmatismo devolver y reversar ese colapso económico y convertirlo en una recuperación lenta pero sólida. Lo que ha hecho en las relaciones internacionales, Raquel hablaba de la situación en Cuba, pero también lo que ha hecho también controvertido con Irán y con otros países, el hecho de que él ha creído mucho en la política de desescalamiento, su capacidad de cambiar las actitudes sociales en Estados Unidos. Acordémonos que cuando él llegó al poder, no podían prestar servicio militar las personas homosexuales. En este momento las actitudes con respecto a los temas sociales han cambiado gracias a un trabajo muy, muy persistente que él ha hecho. Se ha quedado corto y seguro de esto hablaremos luego, pero creo que el pragmatismo y la prudencia de Obama ha sido consistente y ha sido un gran acierto de su presidencia. Algunos dicen que uno de los éxitos de Obama es que sacó al país de una crisis económica y financiera muy grave en el año 2008. Él fue elegido en noviembre de 2008 y se posesionó el 20 de enero de 2009. ¿Es ese otro de los éxitos de Obama? Bueno, yo ahí ya tengo más dudas. Lo que sí que puedo decir o creo que ha ocurrido es que gracias a su estilo de presidencia ahora vemos menos abusos de la gran industria financiera sobre el común de los ciudadanos. Es decir, dicho de otra manera, Wall Street se le ha puesto un poquito el bozal, si me permite la expresión, y ahora no pueden ladrar tanto, no tienen la misma fuerte presencia. Es muy fuerte todavía, pero quizá no tanto. Pero recuerden ustedes que eso fue a través de una ley que era la Dodd-Frank, que pasó auténticas angustias para poder echar adelante, que luego los republicanos quieren seguir, intentar tumbarla como sea. Es decir, que eso no es algo todavía sólido dentro de la estructura del país, igual como Obamacare sí que es. Obamacare está para quedarse. La regulación de la industria financiera no. A la que gane un republicano tipo Trump, esta gente vuelve a subírsenos a todos arriba de la espalda. Por lo tanto, esas son las cuestiones donde Obama ha tenido que lidiar y luchar fuerte. Él en los últimos años está gobernando a través de acciones ejecutivas porque el Partido Republicano decidió que este señor no debería seguir legislando como él quiere, es decir, como Obamacare. Y eso ha sido un problema para este país porque las políticas que el presidente quería echar adelante no han podido prosperar. Recordemos que Obamacare pasó solo porque en los 2 primeros años de Obama había mayorías demócratas en las cámaras. Si no, no hubo un solo voto republicano a favor de Obamacare. Eso también dice mucho de la mentalidad de este país, de cómo este país todavía las posiciones están muy encontradas. Y de ahí voy a lo que para mí ha sido el gran fallo de Obama, lo que él no ha cumplido. Yo recuerdo cubriendo su campaña electoral cuando llegó a la Casa Blanca, él hizo bandera del cambio del tono político en Washington. Él se comprometió a que este país, esta ciudad en concreto y este país en general iban a ser más civilizados políticamente, iban a poder encontrarse a medio camino demócratas y republicanos. No solo no ha ocurrido, sino que la polarización es más grande que nunca. La candidatura de Trump de hoy en día demuestra que el Partido Republicano, creo honestamente, ha perdido el norte, no sabe cuál es realmente su estrategia política, no sabe hacia dónde dirigirse y de ahí tenemos una situación en que encontrar las políticas de unos y otros está siendo muy complicada. Y luego comentaba Muni, reducir los Estados Unidos a sus justas proporciones. Bueno, es verdad hasta cierto punto, pero yo creo que también Obama es rehén de Bush. Quiero decir, Obama no hubiera actuado en política exterior como ha actuado si no hubiera sido porque veníamos de un señor que se pasó 24 barrios en política exterior, directamente invadió un país sin ninguna prueba, y eso es lo que Stephen Sestanovich en su libro Maximalist cuenta del péndulo. El péndulo del poder dice que cuando uno se va mucho hacia un lado, el que viene detrás tiene que corregir, y Obama ultra corrigió hasta el extremo que en política exterior, oiga, este señor dijo, si Siria utiliza armas químicas, esa es mi línea roja y me los voy a cargar. Bashar al-Assad utilizó armas químicas y aquí no pasó nada. Con lo que ahí Obama ha patinado un poco y eso quizás ha sido su punto flaco, a pesar de Cuba, que es cierto que ha sido... Bueno, en cuestión de política exterior, por supuesto, el caso de Irán, como comentaba Muni, y lo que está pasando en Siria, ha, digamos,
oscurecido la guerra de Siria un poco su mandato. Es verdad que la germinación del Estado Islámico como consecuencia, que personalmente también creo que es parte de los 24 pueblos de pasada de Bush, también lo ha heredado y ha tenido que hacer algo que él no quería hacer, que ha sido empezar otra guerra, aunque sea desde el aire. Las guerras también se libran desde el aire, aunque tú no pongas tropas en el terreno. Entonces, bueno, ha tenido que extremar sus medidas hasta donde ha podido, sin querer vincularse de manera real en este tipo de guerras. Y al final, sí, yo creo que en ese sentido sí ha patinado un poco, porque la guerra de Siria se les ha ido de las manos. Lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio, esa destrucción, el éxodo masivo de refugiados hacia Europa, que además está siendo muy difícil de contener para los europeos, es una consecuencia de una falta de liderazgo para poner fin a esa situación. En cuanto a nivel doméstico, los republicanos creo que son víctimas de su propia incapacidad para lidiar con el primer presidente negro. Y además, lo digo sin ningún tipo de duda, creo que tiene un componente racial, creo que hay un componente de rechazo hacia un primer presidente negro de manera frontal, y que además lo que ha hecho ha sido polarizar a los republicanos intentando, digamos, hacer el no. O sea, ha habido políticas de Obama bastante conservadoras que los republicanos han rechazado porque simplemente rechazan sistemáticamente cualquier propuesta que hagan. Si mañana Obama propone poner de presidente a Donald Trump de manera ejecutiva, los republicanos lo rechazarán solamente por el hecho de querer rechazarlo. Entonces, eso ha generado una, digamos, sensación de desamparo a la ciudadanía, porque esa disfunción entre el aparato legislativo y el ejecutivo ha agravado la situación del país y la manera en la que funciona. Y además ha generado muchísimo descontento y ha sido germen de lo que está sucediendo en las elecciones actuales con el fenómeno Trump. Pero creo que en cuanto a sus, bueno, hablaremos después de eso, pero en cuanto a sus políticas domésticas y en cuanto a errores cometidos, creo que hay otras que le duelen más. Justamente quería hablar de las fallas de Obama, que las mencionaba también Xavier Vilaki y Raquel Godos. ¿Cuál puede ser el gran desastre de la presidencia de Obama? ¿Es la guerra en Siria? ¿Es que él puso unas líneas rojas que supuestamente no podían ser cruzadas por Bashar al-Assad y las cruzó y Obama no actuó? ¿Es que el hecho de la inacción de Obama en esa región del mundo suscitó el fortalecimiento del Estado Islámico, el grupo terrorista? Es, volviendo a asuntos nacionales, la reforma migratoria que prometió que les iba a ayudar a los inmigrantes. Aquí hay 11 millones de inmigrantes indocumentados y resulta que cuando tenía mayorías en el Senado y la Cámara, cuando fue elegido, no pisó el acelerador con la reforma migratoria. Y es el hecho de que haya deportado a más inmigrantes indocumentados de los que deportó George W. Bush en los 8 años de presidencia. Es el hecho de que no cerró la base militar de Guantánamo, a pesar de que ahora hay muchos menos presos en ese centro de detención donde hay torturas, o es el hecho de que no fue capaz, porque, y aunque seguramente no es culpa de él, desde todo punto de vista, de cambiar la legislación en lo que tiene que ver con la segunda enmienda, y que aquí todo el mundo sigue portando armas. Hay prácticamente un arma por persona en un país de 318 millones de habitantes, y todos los días, sin exagerar, hay una matanza en este país. ¿Cuál es la gran falla de Obama? Difícil. O ese rosario, o es todo ese rosario. Escoger. Yo creo que la gran falla de Obama, él no ha metido las patas en grandes proporciones, ni tampoco, y le queda unos meses para poderse salvar de esa, ha recibido durante su presidencia un ataque terrorista o una gran catástrofe en Estados Unidos. Creo que la gran falla de Obama está en lo que él ha dejado de hacer, con respecto a sus promesas y con respecto a sus capacidades. Y usted ahí hizo una lista muy acertada de las cosas que dejó de hacer. Creo que lo que se le puede culpar es de no haber sido más fuerte y un líder más americano, en el sentido de agitar más la bandera y movilizar más tropas. Líder del mundo libre, como exactamente, se decía antes de los presidentes. Pero también creo que a nivel de la sociedad dejó un hueco muy grande, y es que los hombres blancos de clase media llevan años sin sentirse representados. Y viendo cómo mientras ellos sufren y pierden sus trabajos y pierden sus oportunidades y sus hijos siguen viviendo en la casa y no tienen ningún futuro, los ricos están cada vez más ricos
y las minorías de alguna manera están por lo menos de dientes para afuera representadas. Y ese hueco es el que está cumpliendo, está logrando llenar Donald Trump. Y ese hueco se llenó en algunos casos con el tema de Obamacare, pero no fue suficiente. Se llenó en algunos casos con la recuperación de la economía, pero ha sido muy lenta. Y ese grupo de personas que tienen además actitudes intolerantes, muchos de ellos son personas que portan armas, que se defienden de otra manera, que son racistas, etcétera, de todas formas no han logrado tener un espacio y un oxígeno. Pero es que, ¿sabe qué pasa? No se le puede atribuir a este señor que no haya cerrado Guantánamo, que es su culpa. No se le puede atribuir a este señor que la gente se mate con pistolas por las calles de este país, porque este señor por sí solo no puede resolver esto. Es decir, que si las cámaras no legislan, este señor intentó traerse a un penal de Illinois, del estado de Illinois, a un centro carcelario para que los prisioneros de Guantánamo se fueran para allá y cerrar aquello. No le dejaron. En el Congreso dijeron que ni hablar, que estos terroristas aquí no pueden venir. Entonces, bueno, ¿es la mejor solución? No lo sé, pero sé que él intentó o ha estado intentando durante todo este tiempo cerrar Guantánamo. Es cierto que es absurdo que este señor el 21 de enero del 2009, en su primera comparecencia como presidente desde el despacho Oval, sale y dice: voy a cerrar Guantánamo. Pobre ingenuo, es decir, que eso fue un error de cálculo horroroso. Pero no se le puede atribuir a él no haber cumplido con esto ni con lo de las armas. Quizás sí que le podemos atribuir esto que hemos ido conociendo con los años, que este señor es muy insular, es decir, que se cierra en sí mismo, su grupo de influencia mental es muy reducido, es muy poca la gente que realmente llega a Obama y influye en su pensamiento. Y es la misma gente desde el principio. Tenemos a Valerie Jarrett, esta amiga de los tiempos de Chicago, que todavía está ahí y todavía le está atornillando sobre hacia dónde debemos ir. Cuando tuvo a su jefe de gabinete primero, Rahm Emanuel, gran escándalo porque era un judío de Chicago, donde este tipo le dijo: ni se te ocurra aprobar Obamacare. Teniendo los votos, y figúrese, estamos diciendo que es la mejor cosa que ha hecho Obama. Ni se te ocurra porque te vas a enemistar con los republicanos por el resto de tu vida. Y es cierto, ha ocurrido, pero en ese péndulo, ¿qué preferimos? ¿Ser impopular con la oposición y tener una legislación que realmente mejora la vida de la gente? ¿O hacer el político as usual, como dicen aquí, no me voy a complicar la vida y andando? Por lo tanto, vamos a ser justos con el personaje también. Ha trascendido, yo creo que ha renovado, pero no ha transformado. Es decir, que vamos a recordarlo como alguien que hizo cosas buenas, pero este no es un presidente no es como Franklin Roosevelt o Abraham Lincoln. Eso está claro. Efectivamente. Eso está claro. Bueno, así como no se le puede, digamos, culpar por las cosas que le bloquearon, tampoco se le puede excusar por todo. Este es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que tuvo mayorías en el Congreso, entonces, que ha gobernado por decreto más que cualquier otro presidente, que la Corte Suprema en muchas ocasiones le pasó unos proyectos bastante ambiciosos desde el punto de vista social. Él tiene, y que ha tenido un mandato público pues 2 veces abrumador. Entonces yo creo que él tampoco tiene tantas disculpas para lo que ha dejado de hacer. Pero entonces a mí me deja decir una cosa muy rápida. Entonces lo que tenemos que pensar como ciudadanos del mundo, porque yo creo que tendríamos que votar todos en las elecciones de Estados Unidos, porque lo que hace esta gente nos afecta a todos. Pero bueno, dicho esto, ¿qué liderazgo queremos de Estados Unidos? Porque cuando no van a Siria ponemos el grito en el cielo y vemos ese niño en una ambulancia ensangrentado, esto es un desastre, ¿dónde están los americanos? Cuando los americanos se presentan y bombardean y arreglan, ¿qué ocurre con esta gente que son los policías del mundo? ¿Qué queremos de Estados Unidos? ¿Queremos a Obama, que no va a los sitios, o queremos a Bush, que va cuando no lo llaman? Pongámonos todos de acuerdo y a lo mejor será más fácil entonces analizar la obra de gobierno del inquilino de la Casa Blanca. No queremos a quién criticar. Bueno, de acuerdo. Bueno, yo creo que una de las cosas que más le duele a nivel nacional y que además le toca, digamos, la fibra, y en ese caso estoy no estoy de acuerdo con Muni, creo que realmente ha tenido una falla a la hora de presentarse como el primer presidente negro. No creo que sea un presidente negro, creo que es un presidente blanco. Creo que lo que está pasando con las muertes de los ciudadanos afroamericanos y la policía es algo que le toca muy de cerca. Creo que este país sigue siendo soberanamente racista y que, la verdad, no sé si por su propia figura
se ha agravado la situación, porque como digo, los republicanos se han exacerbado con ese aspecto, pero tampoco creo que él se haya acercado lo suficiente a las comunidades negras para intentar que blancos, negros, latinos, asiáticos intenten aunarse y formar un país junto. Este país es un país formado por muchos países, son comunidades diferentes, aquí hay gente que tiene orígenes latinos, aunque haya nacido en Estados Unidos, y ellos no se identifican como americanos. Claro. Tú hablas con ellos y dicen, no, yo soy otra cosa, aunque hayan nacido aquí y se hayan criado aquí toda su vida. Entonces, creo que, bueno, es verdad que el crisol de culturas que tiene este país es muy complejo de abordar, pero en la cuestión racial creo que se ha quedado muy corto. Esto del The Brothers Keeper, que estableció como una especie de programa para que la gente colaborara en los barrios y se fueran más seguros y demás. Bueno, esta es como una especie de autodefensa vecinal. No sé hasta qué punto es una gran medida. Entonces creo que en ese sentido se ha quedado muy corto y que además le duele profundamente estar en esa situación. Un minuto. ¿Qué tal si hubiera decidido ser un presidente negro? Le habrían dicho que es el Malcolm X desde la presidencia, que no es un presidente para todos los americanos, habría despertado un racismo aún mayor. Él ha tenido que ser muy cuidadoso con su discurso como presidente negro para que no parezca realmente que es una persona aún más polarizante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Último segmento muy corto en este programa, Raquel. ¿Qué irá a hacer Obama como expresidente? Algunos dicen que se va a dedicar a defender a la población afroamericana, a la población negra. Otros creen que va a hacer política para que cambie la política de tenencia y posesión de armas en Estados Unidos. Y otros dicen que puede llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además falta por nombrar a uno, por elegir a uno. Y dicen que si gana Hillary Clinton, ella lo candidatizaría ante el Senado. Él ha sido un abogado constitucionalista muy conocido y que podría hacer lo mismo que hizo William Howard Taft, que fue presidente de Estados Unidos a comienzos del siglo XX y terminó después de profesor de Derecho en la Universidad de Yale y posteriormente de magistrado de la Corte. ¿Cuál es su apuesta? Bueno, creo que nombrarlo justo después magistrado de la Corte Suprema sería como un poco acelerado, por lo menos un poco de tiempo para que, digamos, se digiera todo lo que está sucediendo y también su propia presidencia. Sería un salto como demasiado precipitado. Pero sí creo que se va a dedicar precisamente a solucionar o tratar de ayudar en lo que comentaba antes. Creo que él siente que no ha hecho todo lo que podía hacer como presidente, bien sea por lo que decía Muni, por la estructura del país y de los poderes, pero creo que no ha hecho lo suficiente y él lo sabe con la comunidad negra. Y a través de la Obama Foundation, que ya está empezando a caminar, y a través de las influencias que puede llegar a tener en Washington, recordemos que se va a quedar aquí 2 años más hasta que su hija acabe el instituto, creo que va a ser su foco. Entre otras cosas porque el tema de la lucha contra las armas es que es algo que depende sumamente del Congreso y desde fuera es mucho más difícil actuar. Puedes hacer activismo, pero cambiarlo realmente es muy complicado. Da la sensación que al principio, estos 2 años que comenta Raquel, que se va a quedar aquí porque la hija está en la escuela, va a desaparecer un poco del mapa, va a escribir y va a vender unas memorias por una cantidad exorbitante de dinero que nunca viene mal. Entonces se va para Chicago a echar a andar esa fundación y la biblioteca presidencial, que se sabe que va a estar en el South Side, y luego se instala en Nueva York porque en la casa manda la mujer. Y Michelle le gusta mucho Nueva York, más que, a pesar de que ella es de Chicago, pero ahí es donde también su fundación puede echar a andar y echar raíces, el dinero está ahí y puede tener más influencia, como los Clinton ahora, vamos. Uy, yo le diría que no hiciera una fundación. Yo creo que el ejemplo de los Clinton ha sido nefasto y eso eliminaría cualquier posibilidad de que pudiera dedicarse después a la política sin escándalo. Yo le tengo 2 propuestas de trabajo al señor Barack Obama. Uno es reemplazar a David Letterman en la noche. Él tiene un tono de humor más exitoso, espectacular. Ha sido el presidente más cool, más chévere, como se dice en algunos países. Un tío cojonudo, como dicen los españoles, el tipo más divertido de todos, de lejos. De lejos, y la segunda es que sea la primera dama de Michelle Obama, que sería una gran presidente de este país. Eso ya es otra cosa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Xavier Vilar, Raquel Godos y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.